funcional del intestino, ¿sí? Y como vamos a ir comentando más adelante, no existe un laboratorio, un parámetro, por ejemplo, bioquímico o laboratorial que nos permita hacer el diagnóstico de esta patología. Básicamente tenemos que basarnos en los criterios para el diagnóstico de esta patología y también, obviamente, en la clínica que está presentando, los síntomas que está presentando el paciente, ¿no? Hablando un poquito de los conceptos del síndrome de intestino irritable, llamado también colon espástico, llamado también colon irritable, ¿sí? En las últimas décadas, llamado también trastorno digestivo funcional, es decir, esta patología está englobada dentro de un grupo de enfermedades que se llaman trastornos digestivos funcionales, como indica su denominación. Es decir, no existe hasta la fecha una alteración orgánica, por ejemplo, que trate de explicar el porqué de la presentación de esta patología. Es más un trastorno funcional, como indica acá, y se define como una combinación de síntomas digestivos, crónicos o recurrentes en el paciente. Y miren lo que les decía, carentes de anormalidades anatómicas, no existe una alteración orgánica o bioquímica demostrable. Es decir, no podemos pedir, por ejemplo, en esta patología, como pedimos, por ejemplo, para cuando ustedes quieren diagnosticar una brucelosis, por ejemplo, ¿qué prueba se pide? ¿Quién se acuerda? ¿Qué se pide para el diagnóstico de la brucelosis? ¿Qué estudio complementario? Nadie. Se pide la reacción de Hudson, ¿se acuerdan? Entonces, cuando nos sale Hudson positivo, ya podemos pensar en una brucelosis. Por ejemplo, para una salmonelosis, ¿qué prueba se pide? ¿Qué estudio pedimos del laboratorial para confirmar nuestra impresión diagnóstica? Reacción de Vidal, ¿se acuerdan? Entonces, no existe así un parámetro bioquímico para demostrar esta patología. Debemos basarnos en los criterios y en los síntomas que va a presentar el paciente. Y hablando un poquito de la historia, esta patología últimamente se está diagnosticando bastante en los distintos centros médicos y se constituye en 1987, desde hace mucho tiempo, se constituye por primera vez un grupo de trabajo en Roma, en Italia, ¿sí? Bajo el patrocinio de la Organización Mundial de Gastroenterología, ¿sí? Con miras a un congreso de la especialidad y en este grupo de trabajo se reunieron varios gastroenterólogos de todo el mundo para elaborar criterios y obviamente mejorar el diagnóstico de esta enfermedad, ¿no es cierto? Con miras a un Congreso Internacional de la Especialidad, y desde entonces dicho grupo de trabajo se ha consolidado y ampliado, ¿sí? Y de tiempo en tiempo ese grupo produce o saca publicaciones conocidas como los criterios de Roma 1 del 94, Roma 2 del 2000, y sacan consensos o evidencias médicas para el diagnóstico adecuado de esta patología, ¿sí? Y como indica acá, dichos documentos concentran un cúmulo de investigaciones, opiniones de expertos y seguramente todo esto contribuye a elaborar mejores criterios de tiempo en tiempo para el rendimiento diagnóstico de esta patología, para mejorar el rendimiento diagnóstico de esta patología, ¿no? Constituyéndose en el referente obligado de los trastornos digestivos funcionales y en este caso en el síndrome de intestino irritable. Y la primera descripción de esta enfermedad, reconocida en lengua inglesa, se remonta al año 1818 aproximadamente, en la que este médico, Powell, destaca las manifestaciones de esta patología, ¿sí? ¿Qué indicó Powell? Que esta patología se caracteriza por dolor abdominal, desarreglo de la digestión y flatulencia. Y tenía mucha razón Powell, porque eso es lo que vemos habitualmente en el paciente. Lo que vemos, los síntomas típicos son alternancia de diarrea y estreñimiento en un paciente que tiene esta patología, ¿sí? En 1962, con el trabajo de Chowdhury y Truelove, que describen las manifestaciones de lo que hoy se denomina síndrome de colon irritable. En 1978, en Bristol, Inglaterra, se reunieron otros grupos para analizar adecuadamente esta patología y de esas reuniones emergieron los conocidos ahora como criterios de Manning, que en determinado momento ayudaron bastante al diagnóstico de esta patología. Y en países industrializados afecta a una persona de cada 6 individuos. Imagínense, es bastante frecuente el diagnóstico, ¿no? Esta patología es 3 veces más frecuente en las mujeres, eso está claro. Es una patología que afecta en proporción mucho más al sexo femenino, aunque solo el 15% de los afectados solicita atención médica, ¿sí?
Y en los pacientes que buscan atención médica, 40-60% tienen síntomas psicológicos, como por ejemplo depresión, ansiedad o ambos. Entonces, ¿qué podemos decir de esta patología? Que un factor determinante o un factor gatillo para que se presente esta enfermedad es algún trastorno psicológico y manifestado por depresión, ansiedad o ambos, o algún otro trastorno psicológico asociado que puede desencadenar esta enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Y según algunos estudios, esta patología se constituye en la consulta más frecuente para el gastroenterólogo en algunos centros, con el 38% de las consultas y el 12% de las consultas del médico general, ¿sí? Siendo en esta última más común, por ejemplo, que la hipertensión arterial con el 10%, el asma con el 4% y que la enfermedad coronaria que con el 2%, ¿no? Y obviamente, como es bastante frecuente esta enfermedad, va a producir altos costos sanitarios directos por la utilización de los recursos de salud y además por el hecho de que cuando el paciente presenta las molestias, muchas veces tiene que abandonar el trabajo, ¿sí? Tiene que dejar temporalmente el trabajo unos días hasta que se sienta mejor. Entonces, eso condiciona altos costos sanitarios y obviamente también alteraciones en la calidad de vida del paciente, ¿no? Y el síndrome de intestino irritable comprende un grupo de trastornos intestinales funcionales en los cuales la incomodidad o el dolor abdominal que presenta el paciente están asociados a cambios en la defecación o cambios en el hábito intestinal, acompañado de evacuaciones normales, lo que les decía, la típica alternancia de diarrea y estreñimiento que va a referir el paciente en la consulta. Algunas características del intestino irritable. No se tiene, por ejemplo, viene el paciente bastante preocupado, como esta patología es crónica, viene el paciente y dice, doctor, por favor, ayúdeme, o sea, este problema me molesta mucho, siento que tengo alguna otra enfermedad y mi vecino me ha dicho, no tendrás cáncer, ustedes saben de que los vecinos siempre son comedidos, ¿no? Y dicen, no, no debes tener cáncer, que te pida otros estudios. Entonces, no se tiene conocimiento de que se acompañe de un aumento del riesgo de presentar cáncer o patología inflamatoria intestinal o aumento de la mortalidad. Entonces, hay que tranquilizarle al paciente indicándole de que lo que presenta es una patología real, que tiene una alteración de la funcionalidad del intestino a nivel principalmente del colon, ¿sí? Pero que es básicamente se trata de un problema funcional, no existe algo orgánico que hay que operar o algo que hay que resolver quirúrgicamente. No se ha demostrado ningún sustrato fisiopatológico único que origine el intestino irritable. ¿Sí? No es único, como vamos a ver, son varios, ¿no? El intestino irritable puede evolucionar hacia otros trastornos gastrointestinales también, sintomáticos, o superponerse con ellos. Por ejemplo, puede superponerse con una enfermedad por reflujo gastroesofágico, una dispepsia y una constipación funcional, ¿no? Y esta enfermedad habitualmente provoca síntomas que persisten en el transcurso del tiempo, lo que les decía, esta patología es crónica, ¿no? Puede aparecer en episodios. ¿Y en qué episodios ustedes pensarían de que esta patología puede presentar? ¿En qué etapas de la vida del paciente se presentará con más intensidad? ¿Será en las etapas donde el paciente está con tranquilidad, con calma, o en la época de mayor estrés y tensión nerviosa? ¿Alguna vez han leído algo al respecto de esta patología? ¿Quién me puede decir? Obviamente cuando el paciente tiene mayor estrés y mayor tensión nerviosa, ¿no es cierto? Por eso decimos que puede aparecer en episodios. Y los síntomas varían y pueden estar vinculados a la ingesta de algún alimento también. Está claro que algunos alimentos pueden ser el desencadenante de algún episodio de intestino irritable y en el caso de las mujeres también está relacionado con la presentación de las menstruaciones, por ejemplo, ¿sí? En muchos pacientes los síntomas interfieren con la vida cotidiana. Lo que les decía, imagínense, es aquel paciente que está realizando sus actividades normales, tiene algún factor de estrés o tensión nerviosa, inmediatamente empieza con los síntomas y obviamente se va a alterar su vida cotidiana y su calidad de vida, ¿no? Y el funcionamiento social con la sociedad también. Los síntomas pueden aparecer como consecuencia también de una infección intestinal, es decir, puede haber un síndrome de intestino irritable postinfeccioso, como vamos a ver más adelante, o precipitarse por eventos mayores, por ejemplo, cuando una persona tiene alguna pérdida, algún episodio de estrés, ¿sí? Entonces, a eso se refiere eventos vitales mayores. Entonces, por ejemplo, se le muere alguien de la casa o algún familiar querido o alguna persona que apreciaba bastante, eso también puede eventualmente desencadenar el cuadro o durante un periodo de mucha tensión nerviosa. Y hablamos un poquito de la epidemiología.
El intestino irritable, según algunos estudios, es el trastorno digestivo más diagnosticado, que está siendo más diagnosticado en diferentes centros de atención médica. Y la incidencia mundial es variable. Por ejemplo, 15% en Estados Unidos, de Norteamérica, 9% Brasil, 14% Reino Unido, 23% Asia, 19% Europa, 16% Nueva Zelanda, ¿no? La incidencia en la raza, según la raza, es igual en negros y blancos. Factores sociales y culturales pueden influir en la prevalencia del intestino irritable, y en la práctica clínica es común en la India, ¿sí? En Japón, en China. Y miren esta estadística, así, se han visto bastantes casos de intestino irritable en los estudiantes de medicina nigerianos en África. ¿Por qué será? Porque se dice que la formación de los estudiantes de medicina en Nigeria tiene un régimen parecido a un régimen militar, es decir, los exigen bastante, ¿sí? Están muy estresados los estudiantes por las actividades que se les asigna, y obviamente estos pacientes llegan a tener mucho estrés, tensión nerviosa, y muchos de ellos han desarrollado un síndrome de intestino irritable. Se ha encontrado menor prevalencia en Tailandia y en negros sudafricanos. Y esta patología afecta más a mujeres, como habíamos dicho, ¿sí? Afecta a nivel global, miren este mapa, afecta a nivel global, ahí están algunos porcentajes, y se han visto casos en todo el mundo, ¿no? Otras observaciones sobre esta patología desde el punto de vista epidemiológico: se presenta entre los 15 y 65 años de edad con mayor frecuencia. Los pacientes suelen concurrir por primera vez al médico entre los 30 y 50. Los síntomas pueden ser de larga data, son de larga data, no pueden ser, son crónicos, ¿no? Y muchas veces han aparecido en la infancia. Hay una disminución de la frecuencia de notificaciones entre individuos de más edad, y la prevalencia estimada en niños es similar a la de los adultos en algunos estudios. Y hablamos de la fisiopatología. Seguramente esto es lo que más deben recordar siempre que hablen de intestino irritable, ¿sí? Y miren, los síntomas del intestino irritable tienen una base fisiológica, lo que les decía. Este cuadro es un cuadro, básicamente una alteración funcional. No es una patología orgánica, pero aún no se ha identificado un mecanismo fisiológico o fisiopatológico único. Es decir, esta patología es multifactorial, ¿no? Las investigaciones clínicas han evolucionado desde todos estos enfoques. Miren, lo primero que se pensó para tratar de explicar el intestino irritable es la motilidad anormal. Se ha demostrado que en esta patología el paciente tiene hiperperistaltismo, es decir, una motilidad anormal que es causante de algunos síntomas que puede presentar, ¿sí? Entonces, lo primero que se estudió es la motilidad anormal a un modelo actual integrado que incluye además otros conceptos. Por ejemplo, también se piensa que esta patología se presenta por hipersensibilidad visceral, es decir, las vísceras de estos pacientes, el colon de este paciente sería mucho más sensible a los estímulos, y por eso el paciente tendría la típica alternancia de diarrea y estreñimiento, ¿sí? También se ha estudiado bastante la interacción cerebro-intestino, las infecciones intestinales, además del comportamiento y rol importante de los factores psicosociales como factor desencadenante o factor gatillo, ¿sí? Y miren, muchas veces viene el paciente con síntomas que no están demasiado claros y nosotros estamos en la duda, ¿no? Decimos, no hay fisiopatología específica, son varias teorías, es multifactorial, y no estamos seguros si se trata o no de esta enfermedad, ¿no? Y hablamos del primero, de lo que más se ha estudiado, lo primero que se ha estudiado, de la motilidad normal. Durante varias décadas, desde el 50 al 80, se aceptó que esta patología, estas alteraciones constituían la base fisiológica y fisiopatológica para explicar el síndrome de intestino irritable. ¿A qué se refiere la motilidad anormal? Al hecho de que el intestino de estos pacientes funciona anormalmente, tiene una movilidad anormal, para que me entiendan, ¿sí? Y se observó que estos pacientes mostraban motilidad intestinal aumentada cuando el intestino era estimulado por factores intrínsecos como por ejemplo los alimentos, ¿sí? La distensión con balones intraluminales, por el estrés psicológico. Y también se observó que los anticolinérgicos, es decir, los antiespasmódicos, disminuían esa motilidad normal aumentada postprandial y la diarrea, ¿sí? Además, en esta patología, como otra característica para tratar de explicar la motilidad normal, ¿sí? Se encontraron marcadores de motilidad para síndrome de intestino irritable típicos, como por ejemplo el patrón bioeléctrico de 3 ciclos por minuto y las contracciones anormales no peristálticas de la fase 2 del intestino proximal y distal. ¿Cómo se demostró
esta alteración por electromiografía del colon, que es un estudio que se puede solicitar. Y miren, acá tenemos el intestino irritable. Doctor, Dime. doctor, buenas noches. Va a disculpar que le moleste, pero le cuento que varios de mis compañeros desde hace rato están esperando que le acepte. Les acepte, por favor, usted, doctor. Y bueno, a ver, voy a ver, no me he fijado. Ahora sí, a ver, pregúntales. Está bien, doctor. Ahora sí, preguntarles si ya. No creo, doctor, porque seguimos 49 participantes. Doctor, sí, ya están ingresando. Muchas gracias, doctor. Ahora sí, ¿no? Sí, doctor. Ya. Gracias, doctor. Entonces, todo esto es lo que ocurre también en el intestino irritable. El paciente, como hemos comentado, tiene una motilidad alterada, tiene una disfunción intestinal, ¿sí? Va a tener una hipersensibilidad visceral, que la vamos a comentar más adelante, y esto, sumado a la ansiedad, depresión, algún trastorno psicológico, va a provocar un estímulo adrenérgico en el sistema nervioso simpático, y todo esto va a condicionar los síntomas que se presentan en el síndrome de intestino irritable, ¿no? Creo que hay más alumnos que no pueden entrar. ¿Hay alguno más que no puede entrar? A ver. Estoy admitiendo a todos. Sí, doctor, voy a preguntarles a mis compañeros. Estoy admitiendo a todos, por si acaso. Sigo admitiendo. Y creo que no hay nadie más. Bueno, seguimos, ¿ya? Está bien, doctor. Y miren, el segundo, mi mecanismo fisiopatológico, la hipersensibilidad visceral. Es decir, ¿a qué se refiere la hipersensibilidad visceral? Al hecho de que las vísceras de estos pacientes, es decir, específicamente el colon, es mucho más sensible en respuesta a los estímulos, como por ejemplo los alimentos, el hecho de que las mujeres, por ejemplo, estén con su menstruación o eventualmente el estrés o tensión nerviosa, ¿no es cierto? Y miren, al evidenciarse que la dismotilidad o motilidad anormal, el anterior que hemos comentado, no era suficiente para explicar los síntomas, en especial el dolor que se presenta en esta patología, los estudios se orientaron al campo de la hipersensibilidad visceral, ¿no? Entonces, ¿qué se determinó? Que pacientes con intestino irritable sometidos a estudios de distensión por balones a nivel del hilo y recto colon, miren, experimentan dolor con presiones y volúmenes menores que controles sanos. ¿Esto qué nos indica? De que el paciente tiene las vísceras mucho más sensibles y por eso experimenta mayor dolor en relación a sujetos sanos. Entonces, es el segundo, ¿sí? Y estos pacientes tienen hiperalgesia visceral. El umbral de percepción en el intestino irritable es más bajo que en los sujetos normales. Eso está bastante claro, ¿sí? Y los estudios de hipersensibilidad visceral proponen que múltiples factores, como por ejemplo genéticos, inflamatorios, alteración de la motilidad, irritación mecánica local y también psicológicos, contribuyen a la presentación de esta patología, ¿sí?
Y estos factores pueden alterar la función de los neuroreceptores y neuronas aferentes medulares, así como la modulación del sistema. A ver, espéreme un cachito. Hola, Jimenita, ¿cómo estás? Dime, Jimenita. Bien, Jimenita, estoy pasando clases otra vez. Dime, Jimenita. Sí, 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 eso solamente. Nada más me han dicho. Nada más, Jimenita, solamente que esté tomando eso hasta que se normalice la actividad. Todavía no, Jimenita, pero cuando hay alguna novedad, por eso yo te voy a avisar. ¿Listo? Listo. ¿Ya? Listo. Listo, Jimenita. Cualquier cosa yo que sé, te aviso. Gracias, chao, chao. Entonces, estos factores, disculpen muchachos, pueden alterar la función de los neuroreceptores y neuronas aferentes medulares, ¿no? Y miren, este es un cuadrito bastante interesante donde se muestra la mayor parte de los factores o de las bases fisiopatológicas que están implicadas en el intestino irritable. Hay un intestino irritable postinfeccioso, en este paciente va a haber reactividad intestinal incrementada, es decir, mayor hipersensibilidad, ¿no? Hay alteración neuroinmune, el factor hereditario es importante, es decir, varios miembros de una familia, de una misma familia pueden estar afectados, los factores ambientales como el estrés siempre están presentes, la hipersensibilidad presente, alteración de la flora intestinal también, hay alteraciones en la permeabilidad de la pared intestinal, los factores psicosociales son los factores gatillo desencadenantes y hay una disregulación del eje cerebro-intestino. Entonces, miren, este cuadrito nos ayuda bastante para comprender mejor. Y antes que se olviden, ¿de qué factores hasta ahora hemos comentado? ¿Alguien me puede recapitular para que no se olviden? ¿De qué factores hemos hablado desde el punto de vista fisiopatológico que participan en esta enfermedad? ¿Quién me puede recordar? Los factores psicológicos. La motilidad anormal. 1, la motilidad anormal. 2, la hipersensibilidad visceral. Y ahora vamos a hablar del tercero, la interacción cerebro-intestino. Lo que tú decías está muy bien, los factores psicosociales son importantes, pero son el factor gatillo, como hemos comentado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el tercero, interacción cerebro-intestino. Entonces, miren, los centros nerviosos del sistema nervioso central modulan la actividad motora o sensorial periférica del tubo digestivo y viceversa. Es decir, nosotros debemos tener una interacción cerebro-intestino normal para que la función del intestino a nivel colónico sea adecuada y sea normal. Entonces, esta teoría establece que la función gastrointestinal normal resulta de todo esto, miren, de la integración de las funciones motora, sensorial, autonómica y en el sistema nervioso. Entonces, ¿de qué resultan los síntomas que tiene el paciente en el intestino irritable? Resultan entonces los síntomas gastrointestinales de una disregulación de estos sistemas, de una alteración de estos sistemas, ¿no? De esta manera, fuentes de información extrínsecas como por ejemplo la visión, el olor o interoceptivas como la emoción o pensamiento van a tener percepciones diferentes y van a tener capacidad en base a las conexiones neuronales con los centros superiores de afectar las sensaciones y sobre todo los movimientos a nivel del intestino, ¿no? Y también se alterarían las secreciones gastrointestinales, ¿no? Y son numerosos los mensajeros que también participan en que esta función a nivel del cerebro-intestino, esta interacción cerebro-intestino sea adecuada. Es decir, todas estas sustancias que vamos a comentar deben estar producidas y deben realizar sus funciones con normalidad. Cualquier disregulación en la producción de estas sustancias va a provocar eventualmente un intestino irritable. Por ejemplo, las encefalinas, la sustancia P, los polipéptidos, la calcitonina, el óxido nítrico, la serotonina, colecistoquinina y otras más, ¿no? Ya tenemos 3 y hablamos de la cuarta. Modulación descendente del dolor. Miren, se admite que nosotros en nuestro organismo tenemos la existencia de un sistema analgésico endógeno integrado que puede ser activado por diferentes estímulos, por ejemplo, el estrés. ¿Qué les parece? Aquí está lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, dolor, estimulación eléctrica, los opiáceos también pueden influir en los estímulos, ¿sí? Y miren,
En el sistema nervioso central, el sistema nervioso central modula el dolor y es el mayor sitio de regulación de este. Entonces, ¿qué pasaría en el intestino irritable? Hay aumento de la activación de la corteza anterior media del cíngulo y consecuentemente puede existir una disfunción del control del dolor por alteración de los sistemas analgésicos endógenos integrados. Es decir, cuando están funcionando adecuadamente los sistemas analgésicos endógenos integrados, tenemos una percepción normal del dolor a nivel colónico. Existe una buena interacción cerebro-intestino, pero cuando existe una disfunción, ¿sí?, de este sistema, de esta modulación del descendente del dolor, obviamente vamos a tener una percepción alterada de las manifestaciones del dolor a nivel colónico y vamos a tener una disfunción y se va a alterar el sistema analgésico endógeno integrado. Entonces, es decir, la percepción del dolor está alterada por la alteración de la modulación del descendente del dolor. A eso se refiere la modulación descendente del dolor, ¿sí? Y miren, también para la modulación descendente del dolor sería muy importante este elemento, la serotonina, ¿sí?, llamado también 5-hidroxitriptamina. La producción normal de esta sustancia va a llevar a que exista una adecuada funcionalidad a nivel colónico también. Entonces sería muy importante la serotonina, ¿no? Entonces, miren, para que un paciente tenga intestino irritable, va a tener motilidad alterada, motilidad digestiva alterada, va a tener una hipersensibilidad visceral incrementada, va a haber alteración de la secreción digestiva también, como hemos comentado, ¿no? Hablamos del quinto, ¿sí? ¿Quién me puede recapitular los anteriores 4 para que no se olviden? ¿Quién me puede recapitular los anteriores 4 elementos fisiopatológicos que tratan de explicar el porqué de la presentación del intestino irritable? La 1. motilidad anormal, la Muy bien, hipersensibilidad visceral, muy bien. 3. la interacción Interacción cerebro-intestino cerebro-intestino debe ser adecuada. y la 4. modulación descendente del dolor, doctor. Modulación descendente del dolor que se altera en el intestino irritable. Es decir, el paciente tiene una percepción alterada del dolor a nivel del intestino. ¿Estamos de acuerdo? Hablamos del quinto. Existe un síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Es decir, personas que han tenido cuadros de gastroenteritis, infecciones intestinales, ¿sí? Entonces pueden tener posteriormente un intestino irritable. Estudios sugieren que las infecciones entéricas y procesos inflamatorios pueden preceder al desarrollo del intestino irritable, miren lo que les decía, ¿no? Pero no se ha determinado el mecanismo preciso. Entonces, en estos cuadros, en estos pacientes, el estrés psicológico, por ejemplo, en las mujeres, o el de tener una diarrea de mayor duración, pueden ser predictores de síndrome de intestino irritable postinfeccioso, ¿no? Estos hallazgos y el rol compartido de factores como la inflamación o psicológicos contribuyen en la fisiopatología de este trastorno, ¿no? Y aquí está lo que comentamos, lo que decía su compañero. Para la presentación de esta patología son muy importantes o es importante el rol de los factores psicosociales, ¿no? Son muy importantes en el intestino irritable al modular su manifestación de varias maneras. Por ejemplo, es frecuente de que antes de tener el paciente o para tener la crisis de intestino irritable tenga una etapa de estrés psicológico. El estrés exacerba los síntomas gastrointestinales. Es por eso que los tratamientos psicológicos en esta enfermedad y los medicamentos, como los fármacos, ayudan en su tratamiento. Y las dificultades psicosociales que pueda tener el paciente afectan la enfermedad y su resultado también. Es decir, esta patología tiene una base psicológica muy importante, ¿no? Eso es lo que hay que preguntar siempre. Los más estudiados, por ejemplo, son el abuso físico y sexual. Hay personas, por ejemplo, que han tenido en la infancia, cuando eran jóvenes, abuso físico y sexual, se acuerdan de ese momento, de ese trastorno que han tenido, inmediatamente tienen una crisis de intestino irritable, ¿sí? Por ejemplo, también las pérdidas importantes referido al hecho de perder un familiar importante en el transcurso de la vida del paciente, como una muerte súbita, por ejemplo, en la familia, ¿no? Dificultad en el enfrentamiento con la realidad. Ustedes saben de que hay personas que tienen mayor capacidad de enfrentar la realidad cuando tienen algún problema y otras personas que no tienen esa capacidad, es decir, son personas bastante aprensivas y se deprimen fácilmente, ¿no? Condiciones psiquiátricas también coexistentes, el estrés incrementado de la vida que es importante. Entonces, todo esto hay que valorarlo al momento de evaluar eventualmente un paciente con intestino irritable.
Aquí está lo que decíamos, para el intestino irritable es importante el eje cerebro-intestino, ¿no? Como se puede ver acá, es importante el rol de los factores psicosociales como la ansiedad, la depresión, las alteraciones emocionales, pueden condicionar un intestino irritable, esto sumado a los factores medioambientales, el estrés psicológico en la vida del paciente, y todo esto puede condicionar un intestino irritable, ¿no? Aquí tenemos otro cuadrito, intervienen los factores psicosociales, el paciente tiene una percepción aumentada del dolor, el paciente tiene mayor estrés, tiene alteración de su estado psicológico y eventualmente puede haber una historia de abuso, ¿no? Y el paciente tiene como una base fisiopatológica, pero no única, una motilidad alterada y además hipersensibilidad visceral, ¿no? Y no olvidar que el intestino irritable tiene consecuencias psicosociales negativas en la calidad de vida. Es decir, la presencia de esta enfermedad o cualquier otra enfermedad crónica tiene consecuencias psicosociales en la calidad de vida del paciente, ¿no? Ya hablamos de la conceptualización biopsicosocial, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Un individuo con síndrome de intestino irritable sin alteraciones psicosociales, buena actitud y apoyo social, ¿sí? No precisa de atención médica continua. Habitualmente controla adecuadamente su enfermedad, pero otra persona con alteraciones psicosociales, estrés aumentado o pobre ayuda o pobre apoyo social, va a tener mayores síntomas y esta persona seguramente sí va a requerir un apoyo social importante, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Otro dato que hay que tomarlo muy en cuenta en el intestino irritable es el factor genético. Estudios sugieren que la genética tiene un rol muy importante en la presentación del intestino irritable. Estudios bien diseñados permiten concluir que los familiares de un paciente con intestino irritable presentan una probabilidad 2 a 3 veces mayor de presentar un trastorno similar y que el trastorno afecta también con mayor frecuencia, por ejemplo, a gemelos homocigotos y heterocigotos. Es por eso de que se dice que el factor genético es importante, ¿no? Los resultados de este estudio también sugieren que la contribución de la genética, como les decía, es razonablemente elevada en esta enfermedad, ¿no? Miren algunas causas: estrés, depresión, alimentación, genética y el estilo de vida. Y el diagnóstico, ¿cómo enfocamos el diagnóstico? Obviamente hay que hacer una adecuada historia clínica, ¿no? En este paciente. Es esencial en esta enfermedad. De hecho, en ausencia de síntomas de alarma, la presencia de una clínica compatible con eventualmente un intestino irritable permite llevar a cabo un diagnóstico positivo, sin necesidad de pedirle demasiados estudios o pruebas complementarias al paciente. Entonces, este enfoque presenta ventajas e inconvenientes. En todo caso, resulta crucial que el clínico disponga del tiempo necesario para recabar cualquier información que pueda ser relevante en la toma de decisiones. Entonces, ¿qué nos indican todos estos datos? De que debemos ser buenos clínicos para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Es decir, en esta patología, ¿sí? Hay que recabar muchos antecedentes o algún trastorno psicológico, alguna alteración que haya tenido el paciente durante su vida que pueda condicionar la presentación de esta enfermedad, ¿no? La edad del paciente es un factor primordial. Como ya hemos dicho, existe una edad donde se presenta mayormente esta patología y la probabilidad de que un paciente con síntomas compatibles con intestino irritable presente una dolencia orgánica aumenta a partir de los 50 años. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y esto puede justificar, por ejemplo, la necesidad de llevar a cabo algunas exploraciones, algunos estudios en este grupo, por ejemplo, una colonoscopía para hacer el diagnóstico diferencial de esta patología, por ejemplo, con un cáncer de colon, ¿no? Con el propósito de asegurar la ausencia de una patología potencialmente grave, como es un cáncer de colon, como les decía, ¿no? El sexo. ¿Qué sexo no es el más afectado, hemos dicho, en esta enfermedad? ¿Quién se acuerda? ¿Qué sexo es el más afectado? Mujeres, doctor. El sexo femenino, ¿no? Comporta mayores probabilidades de tener esta enfermedad, ¿no? Especialmente en el grupo de pacientes que consultan de forma reiterativa por sus síntomas, ¿no? Antecedentes familiares serán importantes. ¿Recabarán ustedes este antecedente? ¿Será importante para hacer el diagnóstico de intestino irritable? Sí, hemos dicho de que los antecedentes familiares y la genética son importantes para esta enfermedad, ¿no? Y al examen físico.
Entonces, el examen físico que le vamos a hacer al enfermo tranquiliza al paciente y ayuda a detectar posibles causas orgánicas, ¿no? Entonces, siempre, esta patología no olviden que es funcional. Entonces, hay que hacer el diagnóstico de esta patología con otras enfermedades de naturaleza orgánica para no confundirnos, ¿no? Se realiza un examen general, buscar los signos de enfermedad sistémica. Hay que hacer un buen examen abdominal, siguiendo las maniobras semiológicas y elementales como la inspección, auscultación, palpación y examen de la región perianal. ¿Por qué se tendrá que hacer un examen de la región perianal y un tacto rectal? ¿Quién me puede decir de acuerdo a lo que hemos hablado hasta ahora? ¿Quién me puede decir por qué habrá que hacer un examen de la región perianal en estos pacientes? Para descartar un abuso sexual previo, ¿sí? Hace un tiempo atrás, que pueda estar condicionando la presentación de un intestino irritable. Hallazgos sospechosos de patología orgánica asociada, como por ejemplo eritema nodoso, pioderma gangrenoso, artritis, bocio, adenopatías. Y la clínica, ¿sí? ¿Por qué se caracteriza básicamente el paciente? ¿Por qué viene a la consulta? Son dolor o incomodidad abdominal, eso es lo que se refiere al paciente, acompañados de un cambio de frecuencia o consistencia de las heces fecales. Es decir, viene el paciente, doctor, habitualmente, hace un tiempo atrás ya tengo alternancia de diarrea y estreñimiento. Miren, ha habido un cambio de la frecuencia o consistencia de las heces fecales, ha habido un cambio del hábito intestinal de este paciente, entonces habrá que estudiarlo. Si se trata de intestino irritable o de otra patología orgánica. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Interrogar, por ejemplo, todo lo que le está pasando, ¿no? El patrón de dolor o molestia intestinal, ¿qué característica tiene? Si tiene duración crónica, tipo de dolor, ubicación del dolor, alivio con la defecación, otros síntomas como distensión o hinchazón, borborismos, flatulencia, la naturaleza del trastorno intestinal, si tiene constipación, diarrea, alternancia, anomalías de la defecación, tiene diarrea durante 2 semanas o más, moco en las posiciones, urgencia en la defecación, sensación de defecación incompleta. ¿Sí? Y lo que más nos debe llamar la atención seguramente es el dolor o incomodidad anormal. Puede ser generalizado o localizado. Generalmente en el abdomen inferior. El paciente indica que le molesta o le duele el abdomen inferior o cuadrante inferior izquierdo también. ¿Cómo lo describe habitualmente el paciente? Es descrito de forma variada. Indica que es retortijón o dolor vago o muchas veces cólico o urente. Es postprandial, aparece después de los alimentos y es aliviado con la defecación o eliminación de los gases, ¿no? El paciente tiene alteración del hábito intestinal, como les decía, ¿sí? Se refiere al cambio del hábito intestinal. Aquí está lo que les decía, ¿sí? ¿Qué les he dicho como una característica bien propia que tiene esta enfermedad? Que tiene alternancia entre estreñimiento y diarrea. Aquí está, ¿no? Como componente clínico propio de esta enfermedad. Y las heces pueden ser duras y las defecaciones frecuentes, ¿no? Y a la inversa, el esfuerzo para defecar puede ocurrir en heces blandas o líquidas, ¿no? Y estas observaciones clasifican al intestino irritable en subtipos. ¿En qué subtipos se pueden clasificar? Aquí está lo que habíamos hablado, distensión abdominal, flatulencia, moco, ¿no?